Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema que es muy importante, el cual ya hemos estado avanzando y lleva por título El Evangelio según Pablo a los Hebreos. Un tema muy interesante que ya hemos estado aprendiendo muchas cosas muy importantes de él. Y en esta semana, que ya estamos avanzando bastante, tenemos un tema muy interesante. El tema de esta semana es Cristo, el autor de la salvación. Y ya hemos visto aspectos muy importantes de este tópico. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos tener el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y en el verso número 9, el cual nos dice de esta manera: y habiendo sido perfeccionado, Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y queremos pedir que nos pueda ayudar en el estudio de su palabra. Pedimos su buen espíritu en nuestro medio, instruyéndonos en todas las cosas, y pedimos sus buenos ángeles para ayudarnos en todo. Quede con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El apartado para el día de hoy lleva por título Salvos para obedecer. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿podemos ser salvos si elegimos ser desobedientes? Vamos a tratar de entender esto. Muchas personas viven en desobediencia y sin embargo dicen que están salvos. Pero ¿será posible ser salvados y aún ser desobedientes? Vamos a tratar de entender esto, y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a leer lo que nos dice el libro de Mateo en el capítulo 1 y en el verso número 21. Leemos allí: dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia nos dice que Jesús vendría para salvar al pueblo de sus pecados. Esto es, para que ya no vivan más en esos pecados. Así que para que puedas salvarte, necesitas ya no vivir en el pecado. Así que si hay un hijo en desobediencia, o el pueblo vive en desobediencia a los requerimientos de Dios, no puede ser salvo. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y en el verso número 9. Hebreos, capítulo 5, verso 9. Y perfeccionado, vino a ser una fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Así que la Biblia nos dice que la salvación es para aquellos que obedecen. Muy bien. Así que entonces, ¿puede una persona ser salvado y sin embargo no obedecer a Dios? No. Es clara la palabra de Dios. Muy bien. No podemos vivir en desobediencia y pretender ser salvados. Esto es claro, ¿cierto? Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable un poquito sobre este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en Fundamentos de la Educación Cristiana en la página 125. Y ahí leemos de esta manera: aquí están las condiciones sobre las cuales cada alma será elegida para la vida eterna. Su obediencia a los mandamientos de Dios probará su derecho a una herencia con los santos en luz. Dios ha elegido cierta excelencia de carácter, y todo aquel que por la gracia de Cristo
alcance la norma de su demanda, tendrá una entrada abundante en el reino de gloria. Esto es, Dios tiene ciertos requerimientos. Justamente por la desobediencia a los requerimientos vino el pecado. Así que todos los salvados van a conformarse a estos requerimientos que Dios pone. Muy bien, pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Todos los que quieran alcanzar esta norma de carácter tendrán que emplear los medios que Dios ha provisto para este fin. Si queréis heredar el descanso que queda para los hijos de Dios, debéis convertiros en colaboradores con Dios. Habéis sido elegidos para llevar el yugo de Cristo, para llevar su carga, para levantar su cruz. Muy bien. Entonces, Dios tiene esa norma que tiene que ver con el carácter de la persona. Y si tú y yo queremos ser salvados, vamos a estar en armonía con esa norma. No vamos a estar en desarmonía, esto es, vamos a obedecer lo que Dios pide, no vamos a estar en desobediencia. De esta manera, esto es, si estamos en desobediencia, no podemos ser salvos. Pero todavía un poco más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Debéis ser diligentes para hacer firme vuestra vocación y elección. Escudriñad las Escrituras y veréis que ni un hijo ni una hija de Adán es elegido para ser salvo en desobediencia a la ley de Dios. El mundo invalida la ley de Dios, pero los cristianos son elegidos para la santificación mediante la obediencia a la verdad. Si quieren portar la corona, son elegidos para llevar la cruz. Muy bien. Entonces, no existe el asunto de la desobediencia al mismo tiempo que la salvación. Esto es, si una persona va a obtener la salvación o va a tener la salvación, es porque fue obediente también a los requerimientos de Dios. Una persona salvada es obediente a los mandamientos de Dios. ¿Nos damos cuenta? Y podemos pensar en muchos ejemplos, en muchos ejemplos. Pero apenas voy a traer un ejemplo para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Usted recuerda a aquella mujer que estaba a punto de ser apedreada, ¿cierto? Esta mujer estaba ahora siendo salvada de morir apedreada. Ahora, esta mujer, después de ese evento, se puso en armonía con la voluntad de Dios. Esto es, obedeció a lo que Dios le pidió. ¿Nos damos cuenta? Cuando tú eres salvado, eres obediente a los mandamientos de Dios. No existe eso de ser salvado y luego ser desobediente. ¿Recuerdas aquel hombre que estaba enfermo y paralítico? Y Jesús le dijo, ahora vete y no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Estoy seguro que aquel personaje obedeció también. Cada vez que encontramos en la palabra de Dios estos eventos, podemos saber que una persona salvada es una persona que obedece a Dios también. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué testimonio dio Pedro ante el consejo del Sanedrín y qué nos enseña esta experiencia? Esto es, Pedro estaba frente a un consejo y este le requirió ciertas cosas. Pero ¿cuál fue su respuesta y qué nos enseña esta respuesta? Vamos a ver lo que nos enseña. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, el verso 29 al verso número 32. Y ahí dice de esta manera. Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este Dios lo ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas.
y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. La Biblia nos dice que Pedro estaba testificando acerca de la salvación que él había obtenido, pero que la salvación, como consecuencia de la salvación, Dios daba el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Muy interesante. Muchas personas te dicen que está salvada, que recibieron el Espíritu, pero luego no quiere obedecer. Ahora, si recibiste el Espíritu, luego el Espíritu vive en ti, trabaja en ti y eres obediente a la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo cómo? Pues vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 6, en la página 1056. Y nos dice así: no debiéramos preguntar cuál es la práctica de los hombres, ni cuál es la costumbre del mundo. No debemos preguntar cómo procederé para tener la aprobación de los hombres, ni qué tolerará el mundo. La pregunta de intenso interés para cada alma es: ¿qué ha dicho Dios? Debiéramos leer su palabra y obedecerla, sin distorsionar una jota o una tilde de sus requerimientos, sino actuar sin tener en cuenta las tradiciones humanas y su autoridad. La respuesta de Pedro en relación a lo que se le estaba pidiendo cuenta es: ¿qué es lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Qué ellos iban a hacer? Y si estaban dispuestos a manifestar todo aquello que estaba escrito en la palabra de Dios. En la actualidad también, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es si está en armonía con la voluntad de Dios, no si vamos a caer bien para los demás, no si no vamos a ofender al mundo, no, es qué es lo que está escrito, qué es lo que tenemos que hablar. Pero vamos a ver qué más todavía, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 71 nos explica así: si se la estudia y obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, subyugando todo atributo no santificado. El Espíritu Santo viene a convencer del pecado y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo y nos confirma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen. Entonces, Dios puede usarnos para hacer su voluntad. El poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida. Esto es, cuando estudiamos la palabra de Dios, ella tiene como consecuencia, mediante el estudio, que nosotros querramos conformarnos a la voluntad de Dios. Nos transforma, poco a poco nos va a transformar, de adentro hacia afuera. Muy bien, y nos conforma a la voluntad de Dios. Entonces es muy importante que nosotros sigamos estas directrices y conforme estudias y estudias más, te vas asemejando cada día más a Jesús. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por darnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos, pueda ayudarnos en todo. Y así como hemos leído, podamos también atender la palabra de Dios para ser transformados. Guárdanos aquí, bendiga a aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.